investigación que se titula Voces y Saberes del Totonacapan Veracruzano, repensando las economías desde la colaboración. Y bueno, quiero comentarles que mi director es el doctor Tano Alberto Fabre Platas y mi codirectora es la doctora María Cristina Núñez Madrazo. Yo soy estudiante de la línea 1, línea de generación y aplicación del conocimiento, que es tecnologías y economías sociales en lo local. Siguiente, por favor. Y bueno, mi presentación está estructurada de la siguiente manera, iniciando por la introducción hasta el estado actual de la investigación, que tiene pues que ver con la forma de la estructura del documento que les entregué. Siguiente, por favor. Y bueno, iniciando con la introducción, quisiera comentarles un poco cómo es que se ha ido construyendo todo este proceso de investigación. Y bueno, es importante mencionar que desde el inicio, desde que se construyó, no ha sido un proceso lineal, sino que ha tenido que ver mucho los ajustes, reconfiguraciones y construcciones que se han derivado de las experiencias educativas de aquí del doctorado, también de la estancia de investigación, así como las movilidades que he realizado en otros doctorados. Y bueno, también tiene mucho que ver el trabajo en campo con esta construcción situada del problema de investigación. Cuando inició esta investigación tenía algunos planteamientos, algunas situaciones, pero conforme ha ido avanzando mi estancia en trabajo de campo, pues se ha ido reconfigurando. Otra cosa que también ha sido importante para este cambio y ajustes en mi investigación han sido pues los contextos principalmente que tuvo que ver con las lluvias de inundaciones en la zona el año pasado, que fueron unas lluvias bastante fuertes y que pues tuvo bastantes afectaciones en las comunidades en las que estaba colaborando inicialmente. Otra situación fue la inseguridad que ha vivido pues el país, pero también principalmente la zona norte de Veracruz, como bloqueos en carreteras, y pues esto me ha llevado a un replanteamiento territorial y metodológico de la investigación, y actualmente estoy colaborando con 3 contextos comunitarios, que son el Centro de las Artes Indígenas, que está ubicado en el Parque Temático Taquilzucot, en Papantla, Veracruz. Está ubicado en la localidad del Tajín, que está entre la carretera de Veracruz, Papantla, Poza Rica. Y bueno, la otra localidad con la que estoy colaborando es el Remolino, es una de las más de 300 localidades que constituyen el municipio de Papantla. Y el Mercado Plaza de Coyutla, que más adelante profundizaré por qué es el Mercado Plaza y no un tianguis. Siguiente, por favor. Y bueno, ante estas construcciones y modificaciones y estancias tanto en campo como en la escuela, pues se han identificado, han emergido 4 dimensiones en esta investigación. La primera es el pensamiento totonaco como horizonte de la comprensión de la economía. Es decir, el pensamiento totonaco no divide las cosas, no divide la economía, las prácticas sociales, comunitarias, lo ambiental, la naturaleza, en cosas separadas, sino que todas se van llevando y se llevan a la práctica de manera conjunta. Y esto es muy importante dentro de esta investigación. Otro es que los contextos comunitarios son espacios epistemológicos y ontológicos situados. Aunque pertenecen al Totonacapan veracruzano, cada espacio tiene sus propias prácticas, formas de ser e incluso tienen sus propios problemas centrales, pero pues existen formas de repararlo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en esta investigación estos 3 contextos que les menciono no son comparativos, sino que cada uno tiene sus propias formas de ser, de pensar la economía, pues derivados también de sus pensamientos. Y aquí quisiera recalcar que esta investigación no pretende folclorizar ni idealizar estos espacios, sino también evidenciar que no son homogéneos, que cada uno tiene sus propios problemas, sus propias cualidades, pero esto no es parte de la investigación, ¿no? Como comparar estas situaciones, sino presentar y proyectar qué es lo que está pasando en ellas. Y bueno, otra dimensión emergente que ha surgido es la de colonialidad vivida desde los saberes de los tatas y las nanas totonacos. Y esto ha surgido de las voces de los abuelos con los que he estado colaborando, ya que ellos mencionan que viven en la decolonialidad debido a que aún preservan y siguen transmitiendo sus saberes, su lengua y sus formas de vestir, entre muchas otras cosas, y que derivan de su cosmovisión y su pensamiento totonaco.
Y bueno, una de las situaciones más importantes en esta investigación en cuanto al avance académico es que se ha tomado en cuenta como las voces y las narrativas como experiencia vivida, que es uno de los fundamentos de mi enfoque colaborativo de esta investigación. Siguiente, por favor. Y a partir de esto es que se ha ido construyendo de manera situada el problema de investigación, que como aquí lo dice, el problema ha emergido del territorio y de las voces que lo habitan, en este caso en conjunto conmigo, que pues estoy en una posición de investigación colaborativa. Y bueno, ¿de dónde surgió este problema inicialmente? Y fue pues a raíz de ver cómo la economía tradicional entiende pues las propias economías desde una perspectiva mayormente occidental, productivista, homogénea y en muchos casos individualista, ¿no? Entonces, en este caso quedan fuera muchas otras formas de comprender las economías diversas que existen, que entienden de diferente forma el intercambio, el trabajo, la reciprocidad, etcétera. Y bueno, estando en campo, hice una estancia de trabajo de campo inicial de 42 días y durante estos días lo que emergió es que en el Totonacapan veracruzano aparecieron narrativas de las personas que lo habitan, prácticas y formas de organización que no encajan en las categorías económicas convencionales. Siguiente, por favor. Y de aquí viene un punto de quiebre importante en esta construcción del problema de investigación. Aquí yo les pongo una tabla en la que no estoy comparando entre las economías dominantes y locales, sino que simplemente estoy poniendo que cada una tiene sus propias características. Por ejemplo, el objetivo principal de las economías dominantes es la acumulación, el individualismo, el mercado, la competencia, y en la naturaleza se le ve como recursos naturales, o sea, se explotan para obtener algún beneficio, se van acumulando y demás, mientras que las economías locales pues tienen otras formas. La economía la ven como reproducción de la vida en un sentido comunitario y de apoyo. Hay una gran relación de reciprocidad, aunque a veces también existan entre ellos problemas. Sin embargo, a la hora de hacer estas prácticas económicas o comunitarias, pues se dejan de lado varios problemas o roces que existan en la comunidad para poder lograr un objetivo común. Por eso es que se trabaja principalmente en colaboración, ya sea en las actividades cotidianas, que tienen mucho que ver con las prácticas económicas, no están separadas las unas de las otras. Y bueno, la relación con la naturaleza no tiene que ver con este pensamiento de explotación, por lo que pues lo principal en esta investigación, el problema de esta investigación es que busca comprender las otras formas económicas desde el diálogo con los saberes y no comparar qué economía es mejor o qué economía es peor, sino simplemente evidenciar que existen muchas otras formas. Aquí quiero aclarar que en Totonacapan pues existen muchas formas de hacer economía, desde las capitalistas, las mixtas, las solidarias, las sociales, y demás, que más adelante les voy a comentar las que yo identifiqué en los espacios en los que estoy colaborando. Y bueno, a partir de esto quisiera comentarles qué es el Totonacapan veracruzano. El Totonacapan es un espacio amplio que como tiene sus orígenes desde la época prehispánica, pues no se delimita solo al estado de Veracruz o al estado de Puebla, sino que existe pues un espacio más amplio en el que comparten pues diferentes entidades en nuestro país. Y bueno, quisiera decir que no es un espacio geográfico definido, sin embargo, en Veracruz y en todos los espacios es importante también tomar en cuenta pues las cartografías para identificar, por ejemplo, el tipo de vegetación, de flora, fauna, costa, sierra o demás que se ubican en estos espacios y a partir de ello entender las prácticas que ellos realizan en cuanto a cosmovisión, actividades económicas, actividades organizativas y demás, ya que existe una gran diversidad cultural, lingüística y biológica que se ve desde esta visión biocultural que trata de interconectar de manera responsable el pensamiento espiritual con la naturaleza. Y bueno, en estos espacios quiero decir que se favorece lo comunitario, sin embargo, también existen muchas otras prácticas de diferentes tipos. Y bueno, siguiente, por favor.
Es muy importante entender en esta investigación la cosmovisión totonaca. Esta no es simplemente como una forma folclórica de entender, por ejemplo, los rituales, las danzas, la vestimenta, las formas de vida o los espacios que ahora son áreas arqueológicas. Muchas veces se consideran nada más como espacios de visita, además, sin embargo, tiene mucho que ver con la cosmovisión totonaca, que es sus propias formas de entender el mundo del conocimiento, y entonces esto tiene una relevancia mucho más fuerte. Y bueno, aquí los puntos importantes dentro de esta investigación que he retomado es que desde su pensamiento, desde la creación, han trabajado en colaboración. Por ello es que muchos de los participantes de Totonacapan tienen esta idea de seguir trabajando en colaboración entre ellos. Y bueno, hay una gran fortaleza entre la relación de las deidades que existen con cada uno de los elementos con los que coexisten y las fuerzas de la vida. También es muy importante comprender que su cosmovisión desde el nacimiento de las personas se entiende que no nacemos solos, sino que nacemos acompañados de un árbol, un animal, una estrella y un don. Que esto cobra gran relevancia más adelante en los saberes y todo lo que se ha ido identificando en el centro de las artes indígenas. Y bueno, en estos espacios el tiempo no es lineal, sino que está adaptado a los ciclos, estaciones y ritmos naturales, pues de ellos mismos, de sus propios espacios y de donde vivan, ya sea la costa, la sierra y algunas otras espacios. Y bueno, aquí es importante mencionar nuevamente que ellos piensan a la naturaleza como algo sagrado y no como algo recurso explotable. Y bueno, a partir de esto, la justificación y pertinencia de esta investigación la he propuesto en 3 puntos, que es la social, la epistemológica y la académica, en la que pues se pretende que de manera social esta visibilice y también siga preservando y compartiendo las prácticas económicas que fortalecen estos procesos comunitarios, como ellos mismos lo han estado haciendo. En cuanto a la pertinencia epistemológica, pues aporta la construcción de conocimientos situados, de coloniales y dialogantes, porque, bueno, existen muchas formas de generar conocimiento. La cosmovisión totonaca, como les decía, es un conocimiento eh, y unos saberes muy importantes dentro del espacio. Y bueno, en cuanto a la pertinencia académica, contribuye al debate sobre la pluralidad económica y a los estudios críticos sobre la economía. Siguiente, por favor. Y bueno, a partir de esto surgen mis preguntas y objetivos de investigación. Mi pregunta inicial está un poco abierta porque aún no termino el trabajo en campo, es algo que me falta continuar la segunda fase del trabajo de campo, pero hasta este momento en lo que he avanzado, la pregunta de investigación es cómo se piensan, se viven y se practican las economías en el Totonacapan veracruzano desde las experiencias y voces de quienes participan en ellas, y a partir de ellas surgen 3 preguntas complementarias relacionadas a qué tipos de economías existen en estos espacios, cómo las nombran desde sus propias voces o lenguas y qué características tienen. Y la pregunta complementaria 2 es cómo se aprenden, cómo se han compartido y cómo se han transformado también estas prácticas en los espacios comunitarios en los que estoy colaborando. Y la pregunta 3 es cómo se han configurado estos procesos en la transmisión de estas prácticas económicas en el Totonacapan veracruzano. Y estas están alineadas a los objetivos de investigación, que también el objetivo está muy relacionado a la pregunta general, que es cómo comprender cómo se viven, se practican las economías en el Totonacapan veracruzano desde las experiencias y voces de quienes participan en ellas en distintos espacios comunitarios. En este caso, pues son el CAI, el Remolino y el mercado de Coyuca. Y bueno, a partir de esto también son los objetivos complementarios que están muy relacionados. Ya les comentaba las preguntas complementarias. Siguiente, por favor. Bueno, y a partir de esto, que es la parte de mi planteamiento del problema, que es la que les acabo de comentar, viene el siguiente capítulo, que es el 2, que es el cuestionamiento epistemológico, que en el texto
está aún por discutir o tejer esta parte teórica con lo que se ha ido identificando dentro del campo. Sin embargo, se hace una propuesta de lo que hasta el momento de lo que se ha encontrado, que es cómo es que se quiere discutir esta parte teórica. Y bueno, en el pensamiento, posicionamiento epistemológico, lo que yo propongo es abordarlo desde una epistemología crítica y decolonial, pensando desde las eh, líneas emergentes que surgieron en campo. También aquí es importante mencionar y tiene mucho que ver con el posicionamiento y la forma investigativa que tengo que tengo sobre la investigación colaborativa, es que el conocimiento se construye en relación y diálogo con las personas con las que se colabora y no a través de la extracción, y pues reconociendo que existen varios saberes en los espacios, descentralizándome a mí como investigadora y como ser el único sujeto de conocimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, a partir de ahí también viene el posicionamiento ontológico, en la que dice que la realidad no es única ni homogénea, sino que se configura desde múltiples formas de existencia relacional, desde lo humano, lo natural y lo espiritual. Y aquí entendiendo esto, porque existen, como les comentaba, tres espacios diferentes en los que cada uno tiene sus propias formas de ver, entenderse y estar en el siguiente, por favor. Y bueno, a partir de esto, pues yo propongo hacerlo a través de la fenomenología como una experiencia vivida. A mí me parece muy importante entender la experiencia de vida de las personas antes que teorizar. Por eso es que a partir del trabajo de campo, después, primero necesito comprender qué es lo que está pasando con ellos, qué experiencias han tenido para después pues empezar a tejer la teoría con lo que se ha encontrado. Siguiente, por favor. Y bueno, en mis referencias conceptuales y antecedentes también está una propuesta en la que yo hago aún referencia, que no tengo todavía esta discusión fuertemente escrita. Sin embargo, lo que a mí me interesa discutir son las economías críticas, en la que me interesa pues también analizar estas lógicas económicas diversas, no solo las que estoy analizando, sino que existen diversas otras economías, y también pues describirlas no, como ya les decía, no modo de comparación, sino de escribir cómo son. En cuanto a la decolonialidad y pluralidad del saber, sí, priorizar los saberes y conocimientos concretos y transmitirlos a las nuevas generaciones. En cuanto al pluriverso, bueno, reconocer que existen diferentes mundos diversos dentro de un mismo espacio. Existe pues un universo, pero dentro de él existen muchas otras formas de pensar, de conocer y demás. Y bueno, aquí también es importante identificar los saberes situados, lo que ya existe o ya hubo investigaciones en este espacio del Totonacapan veracruzano. Y bueno, yo ahorita he tenido acercamientos a la UPI, Universidad Veracruzana Intercultural de Totonacapan, donde desarrollan investigaciones también situadas relacionadas a esta investigación. Siguiente, por favor. Y bueno, mi metodología está construida a partir de 4 fases, que es la construcción del problema de investigación, la fase 2, el trabajo colaborativo en campo, la fase 3, análisis de la información, y hasta el momento me encuentro en la fase, iniciando la fase 3, y bueno, la última fase, que es la validación colaborativa del conocimiento, que es la fase que voy a seguir también en trabajo en campo, que está muy relacionada a la fase 2 y la fase 4. Esta se ha ido construyendo a partir de lo que ya les decía, de este enfoque que no ha sido lineal, que tiene que ver con la estancia en las comunidades y también en la escuela, mis experiencias educativas. Y bueno, mi enfoque es cualitativo con esta postura colaborativa, a partir con mi método, que es la fenomenología, en la que se están priorizando las prácticas narrativas, la observación participante y las entrevistas a profundidad junto con el diario de campo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno. Y a partir de esta estancia en trabajo de campo que he realizado en estos 3 espacios, que es el Centro de las Artes Indígenas, Mercado, Plaza Coyutlé y el Remolino, he identificado lo siguiente en relación a la economía. Bueno, el Centro de las Artes Indígenas,
Papantla o para los totonacos significa el espacio donde está el esplendor de los artistas y bueno, aquí pongo el nombre como ellos lo han conocido, que es totonaco. Yo apenas estoy aprendiendo con los abuelos la pronunciación de estas palabras. Sin embargo, ahora te las digo así, el Centro de las Artes Indígenas, pues para no reproducir estos conocimientos o saberes de manera incorrecta, pero bueno, el Centro de las Artes Indígenas es el espacio donde existen unas casas escuelas eh, que están centradas en 16 pues, formas de conocer o dones que tienen que ver con las personas, cómo se han ido formando desde su nacimiento. Como ya les comentaba en un principio, pues las personas nacemos con un don y estas tienen que ver pues, con el desarrollo de sus habilidades artísticas. En este caso, las habilidades artísticas no están relacionadas tanto como a un trabajo, pensándolo como en que tenemos que cumplir ciertas horas o que tenemos que cumplir con ciertas cosas, como lo pensamos en la forma tradicional de ver el trabajo, cumplir con 8 horas para recibir un pago. En este caso, se comparten los saberes que son a beneficio de toda la comunidad. Y bueno, ellos están conformados en casas y están desarrollados así con el pensamiento del cachiquín, que el cachiquín era una forma de organizar anteriormente pues las casas o las familias o los centros comunitarios totonacos. Entonces, pues están organizadas así las 16 casas. Ellos no consideran a las escuelas como una institución escolar en la que estamos acostumbrados, sino que ellos la ven como los maestros aprenden de los alumnos y los alumnos de los maestros, pero es importante tener gran respeto hacia los abuelos, ya que se considera que en ellos está el saber y los conocimientos ancestrales. Por lo tanto, pues hay que seguirlo preservando y conservando y transmitiendo a las nuevas generaciones en este sentido del buen vivir, que para ellos el buen vivir es vivir en armonía, en relación y respeto con la naturaleza y con todos los demás. Por otra parte, el mercado Plaza de Coyutla, en este caso, en un principio yo hacía mención al mercado plaza como tianguis, sin embargo, estando allá ellos no consideran que es un tianguis porque va más allá que solo ir a comercializar o a vender o a comprar cosas. Para ellos hay algo muy importante que es el tamaclacá, que es mano vuelta para ellos. No solo tiene que ver con el intercambio de cosas materiales, frutas o verduras, sino que es el intercambio de la palabra también. Le dicen el domingo de plaza porque es un espacio donde va toda la familia y lo ocupa para poder platicar, ver a los amigos, a personas que vienen de otras localidades, porque Coyutla es uno de los centros de mercado más grandes que están en la zona serrana. Coyutla ya está ubicada en la Sierra Norte del estado de Veracruz, colindando con la Sierra Norte de Puebla y se considera pues, que es la perla serrana. Y vienen personas de muchas comunidades huastecas, totonacas y nahuas a hacer este intercambio. Por eso es que aquí hay una gran diversidad de frutas, de verduras, semillas, de alimentos, de vestimentas y demás, y es considerado mercado porque aquí desde otro pensamiento, como lo postula también Polanyi, en este tipo de economías el mercado no tiene que ver solamente con el intercambio de dinero, sino también de conocimientos, de saberes, van los niños, van aprendiendo, y aquí ellos mencionan que es muy importante la herencia de las relaciones personales y familiares. Por eso desde pequeños los llevan a participar en estos espacios para que ellos vayan generando pues varias amistades. Y bueno, en el último, que es el remolino, pero no menos importante, pues se identificó que su modelo o su forma económica en la que ellos se han estado organizando desde hace más de 20 años es el Mapahuitumen, o lugar donde prestan dinero de una forma social y solidaria en la que no que involucran como unos altos costos por hacer estos préstamos. Y también ellos dicen que es muy importante enseñar a los niños y a los pequeños
esta forma de organizarse y de ahorrar para no tener pues, futuros problemas. Entonces, cada uno de estos espacios tiene diferentes formas de pensar la economía, pero todos están relacionados a las actividades sociales y cotidianas de su día a día. Entonces, aquí se ha percibido que la economía no es un espacio separado de, de sus actividades y no se ve o no se piensa como una dimensión aparte, sino que es parte de todas las actividades. Y ya para concluir esta investigación, aquí hago una lista de los avances que he tenido y lo que me falta por hacer. En cuanto a los avances, bueno, es lo que les he presentado. El documento que yo les envié y les presenté es parte de la fase 3 de mi metodología, en la que he regresado de la primera fase de campo y estoy transcribiendo, estoy pasando pues estos encuentros que he tenido y me falta construir, ahorita regresar a la segunda fase de trabajo de campo, que tiene que ver también con los comentarios que me hagan, las sugerencias y demás, para profundizar en esto, ampliar y sistematizar ya la información y tejerla con teoría. Y bueno, adaptar y precisar ya mi metodología y también las teorías. Vamos cerrando ya. Y eso es todo. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Ya habíamos conversado el orden, entonces, por respeto a los tiempos, por favor, doctora Mónica. Claudia, me dices. ¿Perdón? Ok. Va. Si quieren, entonces modificamos el orden y doctor Hugo Busto, ¿pudiéramos escucharte, por favor? Claudia, me dices. Por supuesto. Está cerrado tu micrófono, Hugo. Bueno, ¿ahí se escucha? Más que bien, muy bien. Perfecto, bueno. Claudia. Bueno, sí. ¿Listo? Por favor, Muy bien. sí. Bueno, empiezo entonces mi devolución, por decirle de algún modo, o comentarios que quiero hacer, digamos, a este trabajo de Claudia Lorena. Bueno, primero, quiero remarcar en el trabajo que nos presenta, yo primero leí y luego escuché hoy el trabajo que presentó Claudia. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Danu. ¿Cómo empiezo? A ver, primero, la dimensión de importancia que tiene esto, porque es un trabajo de campo, sí, es un trabajo local y regional, sí, observa prácticas muy específicas de un territorio determinado, sí, pero me parece que tiene un alcance que va mucho más allá de lo particular, porque en la dimensión más epistemológica, filosófica, el campo de donde yo vengo, yo me he especializado en la crítica de la modernidad eurocéntrica. Mi tesis doctoral fue sobre la crítica a la modernidad y alternativas decoloniales. Por lo tanto, me toca de lleno el trabajo que ha presentado Claudia. Dicho esto, y dicho también por el vínculo que a mí me toca y cómo esto resuena conmigo. Entonces, primero, la dimensión importante es que es un trabajo de campo, pero es mucho más que un trabajo de campo, tiene resonancias teóricas porque se planta entre un intersticio, un hiato que hay entre el modelo hegemónico de gestión y reproducción de lo real, la economía clásica, tradicional, moderna, eurocéntrica, neoliberal, digamos, que tiene al mercado como casi una divinidad, ¿no? Al dinero como un fetiche. Entonces, es un tipo de relación social. Esa forma económica es un modelo civilizatorio en algún sentido también.
Por lo tanto, no es tan el citar esto en el trabajo, no es una pequeña cosa, porque la importancia de esto es que hace conocer que no solamente hay un solo modo de gestión económica, social e histórica, sino que hay modos que todavía perviven, subsisten y que tenemos mucho, mucho para aprender. O sea que lo que quiero remarcar en este primer comentario es la importancia y la relevancia de este estudio, porque implica algo ejemplar en la descripción y en mostrar otras prácticas de las cuales hasta ahora son saberes invisibilizados, silenciados, ocultados, ignorados, y que creo que justamente ante la evidencia de los efectos de este dicho progreso y desarrollo moderno eurocéntrico, estamos viendo que no hay salida ni escapatoria, vamos al abismo. En términos científicos, en términos, lo podemos hablar en cualquier otro término, pero los estudios científicos del GIEC son para mí muy claros. Por lo tanto, la búsqueda de alternativas tiene que ver con la sobrevivencia de la humanidad. Y ahí enmarco la relevancia de este estudio particular y este estudio de campo que hace Claudia Lorena. Quiero dar esta importancia y remarcarla porque para ustedes mexicanos, obviamente es algo natural con lo que conviven. Yo estoy viviendo en Francia, pero vengo de un país muy europeizado que se masacraron, se exterminaron las poblaciones autóctonas. Es muy distinto que México, Perú y Bolivia. Entonces, cuando yo leo el trabajo de Claudia, tengo también muchas observaciones para hacer, pero lo que quiero poner en relieve es la importancia que tiene el tema, no solamente para México, sino como como tema de exportación. Dicho esto, me parece que, una vez dicho la importancia, una dimensión. Toda investigación tiene criterios digamos, plantea un problema y es fundamental en la investigación y en cualquier metodología que se escoja, la claridad y la determinación y la delimitación de la pregunta. Creo, y creo que en eso Claudia ha sido clara, Claudia ha sido clara recién, que dijo, no tengo muy claro todavía la delimitación porque no es una cuestión a priori, sino es algo que se va construyendo la pregunta, se va creando en la misma interacción y tenía una serie de preguntas complementarias. Yo observo a partir de la pregunta que está todavía, me parece, demasiado amplia y abierta, que hay, creo yo, por diversas razones que les voy a exponer, delimitar, circunscribir, una pregunta que sea operativa, que la pregunta implique, porque la importancia de la pregunta es que en última instancia va a influir en la metodología escogida y en las herramientas de observación y en las promesas que tiene la respuesta que uno vaya encontrando. Entonces, como la pregunta no está muy clara, y acá voy a observaciones críticas al trabajo, Claudia, como la pregunta está demasiado abierta y no está muy circunscripta, en el trabajo escrito, no tanto en la exposición oral, las herramientas metodológicas primero están muy abiertas, son demasiado generales. Por otro lado, digamos, eso en referencia a la metodología. Las consideraciones teóricas. El problema es que como las preguntas son muy abiertas, cualquier tren te puede llevar al lugar que quieras. ¿Por qué? Me parece que ahí te va a obligar, al definir más la pregunta, te va a restringir las posibilidades de elección metodológica, teórica, conceptual. Digo, hay una cuestión acá.
hay marcos teóricos que te dan una visión global. Hay categorías que te ordenan el pensamiento. Hay conceptos que se pueden volver operativos para la observación misma. Hay términos que hay que aclararlos para dar el sentido en el contexto de la investigación científica, y hay ideas que son intuiciones que hay digamos, que se retroalimentan todas estas cuestiones, teoría, categoría, concepto. Entonces, la pregunta que no está cerrada, que hay que seguirla trabajando, creo yo, va a delimitar mejor la elección del campo teórico para escoger mejor las categorías y conceptos, y por otro lado, va esto a aclarar, a definir la perspectiva metodológica para delimitar mejor. Es decir, en un trabajo de campo, yo esperaría aquí, tienes la necesidad de tener herramientas para poder ordenar lo que observas, pero al estar inserta en la misma observación, y esta es la parte interesante, implica que hay una laxitud y un riesgo de que digamos como que es difícil asirlo, es difícil determinar el tema de estudio y la observación. Esto va a requerir un esfuerzo, me parece, muy fuerte, dispuesto a colaborar contigo en las cuestiones filosóficas y metodológicas. No hay ningún problema, yo estoy en contacto con Danu y un poco es el compromiso, digamos, de poder colaborar también en esto. Pero entonces, o sea, como para cerrar el concepto, delimitar mejor la pregunta por un lado, eso va a obligar a escoger mejor el marco teórico, el uso categorial y de los conceptos. Eso va a restringir las opciones metodológicas de observación en terreno para el análisis y la interpretación y el mostrar los resultados. Y me parece que te va a ir obligando todo esto para no quedar en una tesis teórica, a delimitar a lo mejor, a circunscribir a prácticas muy específicas y casi micro. Tienes una visión global, pero hay que ir a lo mejor a unas prácticas concretas en un tiempo y espacio determinado para poder observar, para que no sea tan general. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hablas de un tipo de filosofía tan distinta en la cual no es solamente el mercado como transacción económica, sino como intercambio de don y contradón, de favores, de muestra de amistad, de consolidación de una red social. Es decir, se consolida el capital social, el capital cultural, el capital político y también el capital económico, porque el día que yo no puedo ir al mercado a vender mis productos, hay otro compañero que me vende mis productos, pero yo al favor se lo devuelvo en otro momento cuando sea necesario. Es una lógica maravillosa. Hay una cosmovisión que es a lo que está tendiendo el debate político y de las ciencias actuales por los desafíos ecológicos. Entonces, a mí me parece que aquí hay una visión entre lo tradicional y lo que se viene del futuro. A mí me encantó, me gustó mucho la perspectiva que abre esta investigación, porque, bueno, a mí me resuena muchísimo. Entonces, para concluir, tomar decisiones, mejorar la pregunta para delimitar mejor el marco teórico. Ese marco teórico va a ordenar las categorías que ordenan el pensamiento y aclarar los conceptos. Con eso va a ser mucho más fácil la elección metodológica para ordenar luego las observaciones y poder interpretarlas. Y a mí me parece que va a ser inevitable para la coherencia misma del estudio, a lo mejor todo eso centralizarlo en la observación específica de un tipo de práctica en el mercado, un tipo de relación entre la gente, no sé, ahí, digamos, cómo se podría hacer, en todo caso es para hablarlo en otro momento. Bueno, no sé si he sido claro en lo que he querido decir, pero
en síntesis, el trabajo a mí me pareció de mucho valor, es un trabajo de relevancia, que tiene mucha importancia a nivel teórico, antropológico, social, pero a nivel filosófico del pensamiento decolonial, de este intersticio entre el mundo moderno y el pensamiento decolonial, me parece que es súper interesante. Esas diferencias, que no estamos diciendo mejor o peor, esas diferencias ya muestran todo un conflicto categorial que atraviesan todo el debate de las ciencias sociales hoy. Bueno, no sé si he sido claro y sintético, pero bueno, abierto a la escucha. Te agradecemos muchísimo, Hugo. Por cuestiones de tiempo pasamos a escuchar a nuestra colega, la doctora Mónica. Te agradecemos, Hugo. Tenemos 10 minutos. Doctora Mónica, la escuchamos, por favor. Claro que sí. Muchas gracias y disculpen, hace rato me entró una llamada justo cuando me tocaba participar. No pasa Bueno, nada. yo quería, coincido muchísimo con Hugo en el sentido de que me parece muy relevante la temática que nos propone nuestra tesista Claudia. Creo que es muy relevante además que cómo ella enfoca, digamos, esta decolonialidad, este pluralismo epistemológico en el abordaje del planteamiento que nos hace del problema, pueda tener un eco o una resonancia bastante importante con el abordaje metodológico del mismo. Coincido por un lado también en que las preguntas todavía están un poco genéricas, pero creo que solamente hace falta reemplazar ahí lo que denomina economías alternas, ¿no? O como qué tipos de economías. Entonces creo que una vez que designemos mejor esa categoría de cómo la asumen incluso los propios habitantes de Totonacapan, entonces va a poder precisarlo un poco mejor, porque entiendo que el desafío es poder hacer una especie de crítica a la disciplina de la economía dominante, porque no tiene las categorías necesarias y suficientes para poder describir las prácticas que realizan las personas de Totonacapan. Entonces, creo que es importante poder usar también la terminología que ellos utilizan, siempre tratando de explicarla o aclararla, pero en el sentido de los propios usuarios y creadores y practicantes de ese conocimiento. En segundo lugar, lo que decía al principio, ¿no? Que me parece interesante lograr una coherencia metodológica entre el desafío epistemológico que nos plantea la investigadora para que la metodología que nos menciona realmente refleje lo que está haciendo. Y para eso plantea una cuestión un poquito más de fondo, que es el hecho de que desde dónde se hace la investigación, en el sentido de quién maneja el poder en la generación del discurso académico, que es una tesis doctoral. Creo que ahí es muy importante la intención que tiene Claudia de hacer un descentramiento de ella como investigadora protagonista en ese proceso. Sin embargo, es importante respaldar eso con metodología. Hay varios autores que ya han hecho ese tipo de investigación. Justamente me acuerdo de los años 90, Joan Rapaport hace lo que llama investigación intercultural, donde ella incluye a unos comunarios en el trabajo de investigación y hace una reflexión metodológica sobre, al final, dónde está el poder, ¿no? En la construcción de ese discurso académico que es la tesis doctoral. Entonces creo que es importante plantearse desde el momento en que se formula el perfil de la investigación, el objetivo, las preguntas, a quién le interesa generar ese conocimiento. Si es a Claudia, pero ella lo quiere hacer participativo, entonces hay una forma de designar metodológicamente eso. Si es a los comunarios y Claudia va a ayudar, entonces eso también tiene otra forma de designarse metodológicamente. Entonces creo que es importante saber dónde estamos, si estamos en una investigación de, como se dice, hecha por insiders, por gente de adentro que solamente va a requerir un apoyo externo para escribir, digamos, o estamos en una investigación como llama Chiliza, sistematizada por Linda Smith, de una investigación que de todas formas es interpretativa, es decir, es un externo interpretando una realidad de una comunidad o de una localidad,
pero con unas categorías abiertas que dan lugar a las categorías emergentes, que es muy poco en el estilo antropológico, ¿no es cierto? Porque a los antropólogos les interesa lograr una descripción densa y para eso tienen una larga permanencia en el lugar, algunos aprenden el idioma y tratan de hacer una investigación no solo cualitativa, sino etnográfica, en el sentido de que van a usar categorías con las formas de representación de las personas del lugar. Por eso es importante incluso para algunos aprender los idiomas. Entonces, lo que quiero decir es una investigación de tipo antropológico con aspiración etnográfica, digamos, o es una investigación hecha por gente de adentro con el apoyo de una persona externa abierta a ceder el poder del discurso académico y poder incluir lo que dicen los comunarios, ¿no? Eso creo que es importante delimitar de qué lado vamos a estar para luego ordenar toda la narrativa, los objetivos, etcétera, ¿no? Ahí también está interesante. Eso tiene impacto también en las técnicas. Chilisa, por ejemplo, que es una autora de África, habla de que en esa comunidad una forma de generar conocimiento es el sueño. Y entonces ella interpela a los comunarios sobre los sueños y los sueños pasan a ser como fuentes importantes de información. Entonces hay una cierta apertura también en cuanto a las técnicas que se va a utilizar para recoger la información, etcétera. Bueno, en el documento escrito estoy mandando algunos comentarios que hacen referencia a otros autores que podrían ayudar a dilucidar un poco mejor todo esto. Y solamente me gustaría mencionar aquí el tema de la investigación-acción, que me parece, bueno, aparece pero de una manera todavía colateral en el documento y creo que es importante, por un lado, retomar toda la discusión epistemológica que hace Orlando Falsborda sobre la epistemología del sentido común, digamos, que se rescata mucho en la investigación-acción. Lo que él llama sentido común sería un poco lo que estamos diciendo todas las epistemologías indígenas, los conocimientos, la forma de concebir y practicar la economía, etcétera. Pero una investigación-acción no es una observación y descripción de un contexto, porque en la investigación-acción hay una acción, hay una intervención que impacta en la realidad que estamos observando y lo que observamos como investigadores es justamente cuál es el impacto de esa acción que hacemos. Entonces, es también una posición metodológica radical, importante cambio, ¿no? Porque no es ir y describir lo que pasa, sino ir a hacer algo y luego describir qué pasa, cómo impacta lo que hemos hecho en la realidad en la que estamos trabajando. Y por último, quería también introducir el tema de la reciprocidad, que puede ser una de las importantes categorías de análisis que estás tomando ya para concretar, digamos, y no llamarlo solo economía. De repente, una de las categorías interesantes que puedes seguir profundizando es el de la reciprocidad, que la llaman Tamak-Gatlaja, algo así. En tu documento ya está un poco desarrollado, pero me parece importante encontrar ese diálogo con teorías que ya hay sobre el tema. Solamente para decir un detalle que puede ser importante y que puede ser una semilla para tu reflexión, está toda la diferencia que hay entre lo que es reciprocidad y lo que es trueque, ¿no? El trueque es un intercambio de cosas, servicios, tiempo, lo que quieras, pero es un intercambio más o menos equivalente de algo. Y en cambio, en la reciprocidad hay una dimensión que es el intercambio de algo, pero lo que más hay es una relación social que se crea o se consolida o se mejora gracias a ese intercambio, ¿no? Y el intercambio además no siempre tiene que ser yo te doy, tú me das, sino que yo te doy, genero una deuda y tú me pagas cuando puedas, ¿no? Entonces hay toda una teoría que explica eso en varios pueblos indígenas, tanto ahora como en la antigüedad, ¿no? Y que puede servir para iluminar ese tipo de reflexión que entiendo que es la que quieres hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Mónica. Muy, muy, muy apropiados los comentarios. Igual, Hugo. Escucharíamos ahora al doctor Ramsés, por favor. Pienso yo que sería muy importante llamarlo a partir de la Bedeutsamkeit, es decir, la significatividad o el poder ponerse en práctica y poder ponerse en relación con aquello que se hace. Es decir, ¿qué es el saber preteórico? Sino aquello que se hace justamente sin necesidad de poder
tematizar o sin necesidad de, claro, sin necesidad de destinar lo que se hace a la tematización, ¿no? Eso es justamente lo que creo que podría ayudar a poder pensar sin categorías previas, sin categorías sobre todo dominantes, etcétera, que tienen que ver con la decolonialidad, ¿sí? Para poder describir desde su donación misma, ¿sí? Aquello que está pasando en la vida cotidiana. Entonces, tendríamos dos conceptos que me parece que tienes que tomar en consideración de una manera fundamental. El concepto de la cotidianidad y el concepto de la significatividad, ¿no? Para poderlos describir fenomenológicamente, y son conceptos absolutamente preteóricos, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con la cuestión del don, y que me parece que tienes en tus manos un tema fundamental. Es un tema que hoy en día se está desarrollando muchísimo, no solo a nivel europeo, sino a nivel latinoamericano, etcétera, y que creo que habría que profundizar muchísimo en ello, y tiene que ver justamente con la idea, en alemán se dice Gegebenheit, es decir, donación, don, dadidad o regalo, ¿no? Lo has llevado a unos términos que me parecen absolutamente, incluso hasta existenciales, cosa que, bueno, no toca en tu trabajo, pero me parece que tiene un fondo que habría que aprovechar y que epistemológicamente me parece de primerísimo orden. Ahora, hay algunos textos, por ejemplo, Jorge Veraza es un mexicano que trabaja lo que podríamos llamar como las lógicas precapitalistas o postcapitalistas, que me parece que podrías integrar en tu trabajo. Y también hay, desafortunadamente, esas publicaciones ya terminaron, no se van a volver a publicar, pero yo tengo esos textos y podría ponerlos a tu disposición, donde se habla de una fenomenología del dinero, ¿no? Que son textos poco explorados, pero creo que son muy importantes y que ayudarían muchísimo a tu trabajo, ¿no? Ahora, Walter Mignolo y Nelson Maldonado creo que podrían ayudar, ¿sí? A tu trabajo. Y bueno, yo tengo contacto con Walter Mignolo y podría incluso, si quieres, hablar con él y acercarte a él, yo lo pondría a tu disposición sin ningún problema. Es un amigo bastante interesante que creo que podría ayudar, ¿no? Bueno, finalmente creo que para que tenga consistencia fenomenológica habría que describir metodológicamente qué regiones están en relación con la posibilidad de tu trabajo y qué regiones no. La fenomenología es una filosofía regional, pero hay que determinar qué regiones están puestas en relación con tus puntos de partida. Bien, bueno, creo que lo esencial sería ahí. Blumenberg creo que ayudaría muchísimo más si se profundizara un poco en estas estructuras regionales. Y bueno, por lo demás yo creo que hay que hacer bastante trabajo en delimitar hacia qué regiones se puede dirigir el trabajo y qué regiones no, ¿no? No, por mi parte sería todo. Gracias. Gracias. Hagamos el audio luego para que no se listen. Gracias. Bien, sí, abres el audio, por favor, y escuchamos ahora a la maestra Claudia Arellano, ¿sí? Cierro el audio de aquí. ¿Puedo abrir? Ya. ¿Me escuchan? Gracias. Sí. Gracias, doctora Mónica, doctor Hugo, doctor Ramsés, por leerme y por darme sus comentarios que son muy valiosos. Y bueno, también quiero aprovechar el espacio para agradecer al doctor José Luis que está aquí en la sala, porque su ayuda fue muy importante también para mi entrada al trabajo en campo cuando tuve que hacer todos estos ajustes después de las lluvias y demás. Entonces, él junto con el director de aquí del instituto, pues me apoyaron mucho en este aspecto y también le quiero dar las gracias. Y bueno, con respecto a los comentarios que me han hecho, pues quisiera agradecer y que me hayan leído, pero también este apoyo que me ofrecen para darle continuidad,
porque justamente en esta primera etapa de campo es que me acerqué, sí, para generar como estas relaciones de confianza y demás, pero también me permitió identificar todas estas formas de hacer economía y que todo está en conjunto, ¿no? O sea, no hay una forma separada, por ejemplo, que digan, ahora estamos haciendo economía, ahora estamos haciendo otras cosas, ¿no? Todo va de la mano, todas las prácticas que ellos realizan. Y la verdad es que esto tiene mucho que ver también con mi forma de estar allá, porque ellos practican mucho esta economía del cuidado, que ha sido recibirme muy bien. Y esto ha implicado que yo tenga demasiada información en este momento y que me esté costando como delimitar y definir, que precisamente es algo que me han estado comentando y creo que es muy importante ya ir definiendo en cuanto cierre trabajo de campo y sé que va a ser un trabajo arduo de escribir, de sistematizar, pero también de delimitar y sé que muchas cosas de las que he ido encontrando en campo y demás, pues van a tener que quedar fuera porque no todo puede entrar, ¿no? Entonces, les agradezco. Sí, me gustaría continuar en comunicación con ustedes y pues tomarles la palabra de estos apoyos porque sé que es un trabajo bastante fuerte que requiere estar sentada haciendo las cosas, pensando y construyendo. Y me parece muy importante todos los comentarios y ahorita después de mi exposición el comentario de la doctora Mónica Navarro sobre si es una investigación de todos o aún sigue siendo interpretativa. En este sentido de la investigación colaborativa y cuando se trata de una investigación de un posgrado que tiene tiempos lineales y definidos, me parece que por más que uno se quiera inclinar hacia lo colaborativo, hacia la incorporación de todos, termina siendo también una interpretación de quien la escribe, de quien está como doctorante, ¿no? Y lo pensaba también por ahora en el discurso que yo estaba hablando, porque en estos espacios, pues la lengua principal es Tutunacú. Entonces yo vengo y ahora, porque aún no estoy muy adecuada a la forma de hablarla, de pronunciarla, prefería hacerlo todo en mi lengua, ¿no? Entonces creo que esa parte es una omisión que es muy importante en la investigación y que tiene que ver con la postura y con todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece que es importante ir trabajando también en esto y pues en todo lo que me han comentado y de verdad que les agradezco mucho y sí quiero seguir en contacto con todos ustedes porque me hace mucha falta este apoyo, también pues lo que me dicen de cuestiones teóricas, pero también pues de sus propias experiencias que han tenido en la investigación y en estos temas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si quieres, cerramos el audio para que no se vicie. Hola, hola. Bien. Bueno, primero que nada, se agradece enormemente la atención y el respeto al documento y, por supuesto, a la maestra Claudia. Con gusto prometemos para la próxima semana, hoy estamos a lunes, máximo el próximo lunes estarán haciéndole llegar a su correo una matriz en términos de las observaciones que han hecho y de las formas en las cuales vamos a abordarlas con cuidado, parte del compromiso que Claudia y un servidor asumimos frente a ustedes, doctor Ramsés, por supuesto. Y en correspondencia necesitaríamos casi de inmediato, y una disculpa por ello, el formato 1 y el formato 2 que se les hizo llegar. Si alguien, Hugo, Mónica, Ramsés, tiene alguna dificultad en cuanto a la recepción de los formatos o el llenado de los mismos, por favor, me lo dicen al WhatsApp o en algún mensaje por correo y lo resolvemos también de inmediato, ¿no? Doctora Mónica, doctor Hugo, doctor Ramsés, mil gracias. Y un aplauso, por favor, a todos los que han participado en esta mesa.